Buenos días para todos, estimados estudiantes. Hoy vamos a presentar lo que corresponde a la segunda jornada virtual que está referida a las técnicas para el análisis de datos. La idea de esta videoclase es que ustedes puedan tener algunos puntos relevantes con respecto a lo que se refiere esto del análisis de los datos. Ustedes, Dios mediante, van a hacer una actividad sobre esta temática y de repente van a profundizar algunos puntos, que yo en el transcurso de esta videoclase les iré señalando. Para entrar en materia, vamos a conocer o a hacer referencia a esta pequeña reflexión que yo coloqué por aquí como primera plantilla, como para darle una abriboca a este tema. Y es que Schettini y Cortázar, como muy bien lo señala, en el año 2015, él expresa lo siguiente: el análisis comienza en el mismo momento en que estamos pensando en el problema. En las técnicas de recolección de información, en el registro de las notas, no puede reducirse a una etapa o a un paso más de la investigación. ¿Cómo les parece esta reflexión? Yo la leí y de verdad que me sentí súper identificada, en el sentido de que uno arranca la investigación, uno lo que hace es analizar y analizar y analizar, ¿verdad? Analizar sobre todo ese objeto de estudio que yo quiero investigar, Entonces por eso es que él dice que desde un momento en que estamos pensando en el problema, en las técnicas de recolección de información, siempre va a haber un análisis, Entonces él dice no puede ser el análisis una etapa, porque si nosotros nos podemos ver las etapas de una investigación, pues uno dice, pues mira, el análisis es después de la recolección de datos, el análisis viene en el capítulo 4, y resulta que no es así. El análisis siempre va desde un principio, desde que a nosotros se nos viene a la mente ese planteamiento del problema, Entonces esa reflexión pues me pareció súper interesante darla como un abreboca, Ahora bien, ¿qué es el análisis de datos? Este análisis de datos, yo siempre digo la misma palabra lo dice, y es que realmente es así. Cuando nosotros analizamos realmente qué es lo que vamos a analizar, Castelli nos dice, consiste en la realización de las operaciones a las que el investigador someterá los datos, con la finalidad de alcanzar los objetivos del estudio. Y exactamente ese es el análisis de datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros después de esa recolección de datos? ¿Qué operaciones vamos a hacer? ¿Vamos a hacer esa codificación o vamos a definir esas variables? ¿Y de qué manera nosotros lo podemos desarrollar? Bien. Este esquema que está allí también me pareció súper importante o interesante, que nos presenta Miles y Berman, en 1984-1994, y es que él habla de un modelo interactivo. Lo coloco allí en la lámina porque realmente es así. Cuando nosotros estamos o vamos a comenzar a realizar ese análisis, ¿verdad? Vemos eso que está allí, es un proceso o un modelo interactivo. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros comenzamos con una recolección de datos, ¿verdad? Generalmente. Durante ese diseño, yo le llamo, no le pongamos diseño, pongámosle metodología. Nosotros empezamos a hacer una reducción de esos datos, que más adelante les voy a explicar este punto, Una reducción de datos. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a sacar aquellos datos que son importantes y vamos a desechar los que realmente no nos interesan. Pero a su vez, esos mismos datos nosotros los vamos a ir presentando,
bien sea a través de esas variables o a través de esas categorías, para que nos permita generar una presentación o una conclusión. Pero esto es una interacción, ¿ok?, que generalmente se forma hasta lograr nosotros saturar esos datos o esa información que estamos manejando, ¿ok? Ahora, ¿para qué sirve el análisis de datos? Eso es una gran pregunta. Realmente, ¿para qué yo hago ese análisis de datos? Eso, si lo estuviera presente ustedes aquí en el aula, pues yo les preguntaría a ustedes, ¿para qué sirve el análisis de datos? ¿Ok? Me pueden responder esa interrogante por allí en el foro que está en el aula virtual. ¿Para qué sirve el análisis de datos? ¿Ok? Yo coloqué allí como una primera instancia conocer mejor la realidad del objeto de estudio en un determinado contexto. ¿Ok? Para eso me sirve. Yo realmente, después que yo recolecto toda esa información, yo puedo decir, ahora sí sé lo que pasa. ¿Ok? Comprender a mayor profundidad su comportamiento. Tomar decisiones asertivas en función a los objetivos de la investigación. ¿Ok? Recuerde que cuando nosotros estamos haciendo ese estudio o esa recolecta de información o esas preguntas, bien sea a través del cuestionario o bien sea a través de una entrevista, ¿ok? Todo eso está enfocado en función a los objetivos, ¿verdad? Por eso cuando nosotros estamos recolectando esa información y la comenzamos a analizar, todo eso está en función a esos objetivos. Por eso es que nos permite a nosotros tomar mejor decisión o tomar una decisión asertiva, ¿ok?, en función a esos objetivos. El análisis de los datos debe permitirnos realizar construcciones narrativas que requieren selecciones e interpretaciones, pues no son meras descripciones previas ni puras recopilaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bien sea que nosotros estemos analizando datos cualitativos o datos cuantitativos, siempre ambas nos va a permitir generar una interpretación, una narración sobre eso que vemos, ¿ok? Si estamos trabajando sobre unas categorías, bueno, vamos a empezar a interpretar esas categorías, ¿ok? ¿Qué es lo que vemos allí? Y si estamos, empezamos a interpretar lo que son las variables, ¿ok? Bueno, ¿cómo vamos a interpretar esas variables a nivel de estadística? Bien, para eso es que nos sirve ese análisis de datos. Por supuesto, ya una vez analizado, ya podemos pasar a un siguiente punto, bien sea o dependiendo del objetivo que es su investigación, ¿verdad? Si es una teoría, si es un modelo, si es una propuesta, etc. Entonces, todos esos datos nos ayudan a tener mayor claridad y tener la base para nosotros desarrollar ese siguiente capítulo. ¿Bien? Ahora, podemos utilizar, ¿ok?, dos grandes familias, les digo yo, de técnicas de análisis de datos. Y una primera que ya todos la conocemos, que es la cualitativa, ¿ok?, y la cuantitativa. La cualitativa ya lo hemos repetido varias veces, que se refiere más que todo a los datos que son presentados de manera verbal, como muy bien se los coloqué yo aquí, ¿ok?, como los textos de entrevistas, las notas, los documentos, etcétera, ¿sí? Mientras que lo cuantitativo, pues ya también lo hemos recalcado varias veces en las diferentes secciones de clase, que tiene que ver con la parte numérica. ¿Cómo hago yo para hacer un análisis cualitativo o cómo hago para hacer un análisis cuantitativo? Pues cada uno de ellos tiene sus propios métodos, ¿ok? Existen métodos de análisis cualitativo y existen métodos de análisis cuantitativo, ¿ok? Enfoquémonos en primera instancia a lo que responde al análisis de datos cualitativos, ¿ok? Análisis de datos cualitativos. ¿A qué se refiere esto? Mecha, 1998, nos dice, es un proceso que involucra un continuo preguntarse, una búsqueda de respuesta y de observación activa. ¿Ok? No sé cómo le parece a ustedes esta definición. Yo me identifico bastante con este concepto, porque es así. El análisis de datos es una pregunta constante, ¿ok? Y si yo no tengo claro
la realidad que estoy estudiando, pues esa pregunta va a ser muy constante, ¿ok? La semana pasada, cuando estábamos hablando de algunos puntos que tocaron ustedes sobre el análisis, allí hicimos un comentario que es muy verdadero, ¿verdad? Por cuando nosotros estamos analizando unos datos, a veces en ese análisis nos hacemos algunas preguntas o algunas dudas que se nos vienen en ese momento, ¿ok? Yo estoy analizando y de repente uno dice, bueno, pero ¿qué pasa si yo hago esto? ¿O qué pasa si qué sucederá si? Entonces me vienen muchas interrogantes y entonces ese ciclo que yo les expliqué en la lámina anterior, ¿verdad? Vuelvo y hago la entrevista y le pregunto a la persona, mira, ¿cómo es que se hace esto y por qué tú me dijiste esto? ¿Ok? Entonces, a eso es lo que se refiere, un continuo preguntar, ¿ok? Preguntas, una búsqueda de respuestas, ¿ok? Y de observación activa. Entonces, esto va muy a la mano con lo que hablamos la semana pasada, ¿ok? Dice también que es un procedimiento creativo de organización de los datos de manera que el esquema analítico aparezca como obvio. Y es verdad, totalmente cierto. Esto es un procedimiento muy creativo del investigador. ¿Cómo yo voy a organizar esos datos? ¿Okay? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bien. Aravena 2006, otro autor nos dice, es un proceso progresivo que refiere a formas de tratamiento de los datos que permiten su paulatina organización e interpretación, pero preservando su carácter textual, ¿no? Aravena en este sentido nos los define un poquito como más técnico, ¿verdad? Es un proceso progresivo y es así, desde el inicio hasta el final de la investigación. ¿Ok? Como lo dije en la primera lámina, el análisis comienza desde el inicio y por eso es que él dice, Aravena, que es un proceso progresivo, ¿ok? Que refiere diferentes formas de tratamiento de los datos y eso va a depender del investigador o del objeto de estudio, cómo lo vamos a manejar, ¿bien? Entonces, la recolección de información y análisis de datos son operaciones, ¿ok?, que marchan de la mano y se retroalimentan mutuamente. Es decir, que no necesariamente yo termino de recolectar la información, me desecho, ya no voy a volver a recolectar más información. Eso no es así. Por eso es que estos autores siempre dicen, bueno, esos dos señores, esas dos operaciones, como les llaman ellos, van siempre de la mano, ¿ok? Bien, ahora, el análisis cualitativo presenta una serie de pasos, o una serie de fases, o una serie de etapas, como lo menciono yo aquí en esta lámina, ¿ok? En una de las primeras etapas que nombra el autor, en ese sentido, que yo por cierto no lo coloco acá, habla de la organización de la información, o lo que él muy bien lo llama la codificación. ¿Ok? La misma palabrita lo dice, codificación. ¿Ok? Codificación ya nos habla como del término código. Pongámosle esa terminología, ¿no? Código. No es otra cosa que simplificar, resumir, ordenar la información recolectada durante el trabajo de campo para poder abarcarlas y analizarla. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Mediante la codificación, por lo general, se asigna como a una especie de unidad de texto, le digo yo, una unidad temática, ¿ok? Referido, por supuesto, a una categoría, ¿ok? Donde está incluido ese texto. Es decir, es como si fuera un proceso, ¿ok? Un proceso donde se coloca los códigos que salen de esos párrafos como tal, ¿ok? Por eso se le llama codificación. Bien, codificación. Luego que nosotros organizamos toda esa información, pasamos a una segunda fase, que es lo que nosotros le llamamos categorización, ¿ok? Categorización y análisis de la información. Básicamente,
cada categoría pues contiene un significado o tipo de significado que pueda estar referida a una gran de diversidad de registro, por ejemplo, situaciones, contextos, por decir algo, alguna actividad, eventos, estrategias, entre otros aspectos. ¿Ok? A eso es lo que se refiere a las categorías. Esas categorías salen, por supuesto, o van dadas con lo que tiene que ver la codificación. Siempre yo creo los códigos, por lo general, esos grupos de códigos que son similares entre las diferentes narrativas o de las diferentes recolección de datos que se emergieron de las entrevistas, es que se empiezan a agrupar, y de esos agrupamientos de código es lo que salen las categorías. ¿Ok? Luego viene una síntesis y agrupación, que es básicamente la unión como de estas dos etapas. La codificación y la categorización de los datos están estrechamente vinculados a lo que será la síntesis de la investigación, ¿verdad? Cuando yo genero una categoría y dentro de esa categoría hay un grupo de códigos, ¿ok?, que son similares, bueno, yo empiezo a analizar cada una de esas categorías, ¿ok? A esto es lo que se refiere estos puntos que están acá. Bien, esto era la lámina que me pareció interesante colocarle esto que le llaman reducción de datos, que es una de las que se los acabé de mencionar hace rato, y es que se refiere cuando nosotros estamos recolectando esa información, ¿verdad? Yo recojo todas esas entrevistas o todas esas observaciones o todas esas narrativas, ¿verdad? Yo empiezo a como a simplificar o a desechar eso que a mí no me sirve. Entonces, ¿por qué le llaman reducción de datos? Dice, datos sin procesar, ¿ok? Datos sin procesar. Bien, ¿qué datos yo voy a tomar en consideración? ¿Ok? ¿Cuáles son los datos más relevantes que voy a tomar en consideración? Y en función a esos datos relevantes que me dicen esos datos que yo recogí, yo empiezo a generar esos códigos, que es la codificación, la primera parte, ¿verdad? Yo leo todo el documento, saco los datos más relevantes que me puedan aportar a cada uno de esos objetivos y empiezo a generar los códigos. Y ese grupo de códigos es lo que me permite crear las categorías, ¿ok? Y en función a esa categoría yo puedo empezar a generar los temas o significados de esa categoría. Y a eso es lo que se le llama reducción de datos. ¿Ok? Bien. Existen diferentes formas o modalidades, como yo le coloqué allí, análisis de las diversas modalidades de obtención de datos. ¿Ok? Estos puntos ustedes lo pueden buscar en estos señores que están acá, Aravena, Quinelma y Micheli, 2006, que son las definiciones, donde tomé las definiciones, y ella nos habla de algunos puntos. Por supuesto, estos son algunos ejemplos que ellos nombran allí en ese documento. ¿Okay? Coloqué las más usuales y coloqué el segundo punto por la experiencia que tuvimos el sábado en el encuentro presencial. Y una de ellas es el análisis de las entrevistas cualitativas, que creo que todo el mundo, por lo general la mayoría de los investigadores cualitativos, pues utilizan esta parte de lo que son las entrevistas. ¿Ok? Y las entrevistas, pues, ¿qué es lo que hace? La entrevista cualitativa entrega al investigador un conjunto de relatos y discursos que él deberá analizar para arribar a ciertas interpretaciones y posteriores conclusiones. ¿Ok? Así como pasa la entrevista, así como sucede con las narraciones o cualquier otro métodos de técnica de recolección de datos que se vaya a utilizar. Con respecto a la reconstrucción de las historias de vida, que es otra forma, otra modalidad de obtener los datos. Y es lo que nosotros tuvimos la experiencia de uno de los compañeros
¿verdad? Cuando él nos relató la historia que él vive cada vez que viene a una clase presencial, toda esa trama, ¿verdad? Toda esa experiencia que vive, bueno, esos son relatos, ¿ok? Historias de vida, y a eso es lo que se refiere este señor. Ahora, ¿qué hago yo para tomar esa historia de vida? Bueno, dependiendo si es que busca un grabador, ¿verdad? Para que después yo empiece a tomar nota de eso que él está contando. Entonces, estos autores dicen, las historias de vida recogen una descripción de eventos y experiencias importantes en la vida de una persona o de una parte significativa de ella, expresada en las propias palabras del o de la protagonista. Y es lo que hicimos, la actividad que hicimos la semana pasada, ¿ok? Esa experiencia de vida y cómo nosotros podemos ir anotando cada uno de esos aspectos, ¿ok? El análisis de datos en los grupos focales, que también ustedes lo explicaron la semana pasada, ¿ok? Igual que en el análisis de la entrevista, las intervenciones de los participantes no son otra cosa que relatos verbales a partir de los cuales se pueden desarrollar categorías de análisis hasta llegar a preposiciones teóricas sobre el fenómeno en estudio. Esto nos lo explicaron ustedes, cómo a través de grupos focales nosotros podemos empezar a buscar información, ¿ok? Cómo podemos manejar esos grupos focales. Y eso es otra manera de obtener esos datos, ¿ok? Ahora, existen diferentes formas, pongámosle así, o métodos, que suena como más bonito, para analizar los datos cualitativos, ¿ok? Que son esos. Podemos analizarlo a través del método de análisis de contenido, o a través del análisis narrativos, o a través del análisis del discurso, a través del análisis del marco de trabajo, o a través de la teoría fundamentada. ¿Ok? Cuando hablamos de análisis de contenido, básicamente es un proceso de categorización de datos verbales o conductuales para clasificar, resumir y tabular los datos, ¿ok? Ya es contenido como tal, ya me está hablando de algo ya más puntual, ¿verdad? El análisis narrativo, el cuento que nos pueda ofrecer ese sujeto de investigación. Dice reformulación de las historias presentadas por los encuestados, teniendo en cuenta el contexto de cada caso y las diferentes experiencias de cada encuestado. Entonces, tiene mucho que ver con las historias de vida, ¿verdad? El análisis de discurso, métodos de análisis de conversación natural y de todo tipo de textos escritos. Acuérdense que cuando hablamos de discurso, no solamente son discursos orales, ¿ok? Cuando yo me paro en un podio y hago un discurso, no, pueden haber discursos a través de un escrito. Cuando ustedes entregan un trabajo, eso es un discurso, pero eso es un discurso escrito. Entonces nosotros podemos hacer ese análisis, bien sea a través de un discurso, a través de una conversación, a través de una ponencia, ¿verdad? O análisis de un discurso a través de una literatura, ¿ok? O de un trabajo de investigación. También existe el análisis del marco del trabajo. El autor nos explica por allá método más avanzado que consiste en varias etapas, tales como la familiarización, la identificación de un marco temático, la codificación, la elaboración de gráficos, el mapeo y la interpretación. Entonces fíjate que este punto o este método está muy enfocado como los trabajos de investigación como tal. Diría yo hasta un trabajo científico, porque cubre como muchos de los aspectos que aborda los artículos científicos, ¿ok? Y por supuesto tenemos lo que es la teoría fundamentada, ¿ok? La teoría fundamentada se está utilizando sobre todo aquellos trabajos que tienen que ver con las teorías, con los métodos, ¿verdad? Con los modelos que se quieran desarrollar. Entonces este señor nos dice que un método de análisis de datos cualitativos comienza con el análisis de un solo caso para formular una teoría, ¿ok? Luego se examinan casos adicionales para ver si contribuyen en la teoría, ¿ok? Entonces eso es una manera también de nosotros analizar de manera profunda
cuáles son esas interpretaciones o cuáles son esos eventos que nosotros podemos determinar cuando estamos haciendo esa recolecta de información. La teoría fundamentada nos permite a través de esa codificación, bien sea la abierta, la racial y la selectiva, crear ese análisis en función a las etapas que conlleva esa teoría fundamentada. Esto es a grosso modo. Es importante que los que vayan a hacer las exposiciones de los análisis cualitativos que expliquen de manera más detallada cada uno de estos métodos que se utiliza para analizar los datos cualitativos. Entonces por ahí le dejo ese trabajito de investigación para que ustedes profundicen más esta temática, porque de verdad que es importante a nivel doctoral que se conozca cada una de estas etapas. ¿Bien? Entonces le dejo esa tareita por allí. Ahora bien, para cerrar, cuando nosotros ya tenemos esos puntos, ¿verdad? Esos datos ya organizados, ya categorizados, ¿verdad? Nosotros ya podemos hablar de lo que es la saturación. Fíjate que esta palabra de saturación se hace mención, se menciona mucho cuando nosotros estamos tratando esos datos, estamos haciendo ese tratamiento, y cuando generalmente nosotros decimos, bueno, ya llegamos a la saturación de los datos. ¿Qué significa esto? Que ya logramos abordar todo lo que nosotros necesitamos conocer, sobre ese objeto de estudio. Ya llegamos a esa saturación teórica, como muchos investigadores o muchos autores lo dicen, ¿no? Entonces, básicamente la saturación hace referencia a una situación, por decir algo, donde el investigador ya no encuentra datos adicionales para desarrollar el contenido de una categoría, ¿verdad? Ya llegó como a un ciclo repetitivo, ¿verdad? De repente ese dato dice, bueno, pero ya esto me lo dijo, y por más que yo le dé la vuelta y le pregunto de otra manera, vuelve y me cae a lo mismo. Entonces ya definitivamente ya llegamos a la saturación y paramos. Ahí podemos decir, bueno, ya vamos a parar esas entrevistas, vamos a parar esa recolección de datos, porque ya pudimos lograr o averiguar, escudriñar todo lo que necesitamos. Entonces por eso dice aquí, situación donde el investigador ya no encuentra datos adicionales para desarrollar el contenido de una categoría, ya buscó todo lo que él necesitaba. Ahora, esa validación de los datos también la podemos hacer a través de la triangulación. Esta triangulación básicamente también ya le hemos tocado, y es bueno también que ustedes puedan profundizarla más cuando estén hablando de esta parte del análisis de datos cualitativos, como a través de esa triangulación yo puedo validar los datos. Existen diferentes métodos o formas para hacer esa triangulación. Nosotros podemos hablar de la triangulación por métodos, que lo explicamos la semana pasada, cuando a través de un método cualitativo yo puedo de repente utilizar otro método cuantitativo sin ser una metodología mixta, poder utilizar una triangulación por método, porque yo estoy utilizando de repente un porcentaje muy mínimo cuantitativo, para validar esa información. Ahora existen también otro tipo de triangulación, como la triangulación por datos. ¿Cómo yo puedo mezclar a través de diferentes investigadores esos datos? Puedo hacer una triangulación de investigadores, porque yo puedo de repente tomar en consideración otros investigadores que me puedan aportar ese mismo objeto de estudio, y cómo yo puedo hacer esa triangulación. Puedo también hacer una triangulación interdisciplinaria, por decir algo. Si es un objeto de estudio que está vinculado al área de psicología, bueno, yo cómo puedo abarcar la parte de repente vincular la psicología con los psiquiatras
o con los sociólogos, yo puedo hacer esa triangulación con investigadores que sean interdisciplinares, como una manera como de darle mayor fortaleza a esto. También en la validación de los datos existen o hay autores que nombran lo que se le llama los criterios de cientificidad, de los datos. ¿Por qué? Porque esos criterios de cientificidad son los que me van a dar esa validez de esa información a través, por ejemplo, de lo que nosotros lo que los autores le denominan la credibilidad de los datos. ¿Qué tan creíble es esa información que me dieron los investigadores, los sujetos de investigación? Muchas veces hay investigadores que, como una manera de validar esa información, que de repente el investigador no me altere eso que dijo al momento de yo transcribir esa información, que no me vaya a ser alterada, mostrársela al que fue entrevistado, de manera tal que él corrobore que realmente lo que él dijo fue eso. Eso es una manera de hacer esa credibilidad. Muchos hablan de transferencia también, esos hallazgos que se encontraron, cómo pueden ser transferidos a otro contexto similar, por supuesto preservando los significados muy particulares, ¿verdad? Las interpretaciones que se realizaron en ese momento, ¿verdad? Pero cómo yo puedo transferir esos mismos datos para ver cómo funciona en otro contexto. A eso también forma parte lo que es la credibilidad de los datos, Bien, y aquí venimos con una primera actividad online, le digo yo, le llamé yo. Pregunta orientadora. ¿Cuándo se está en condiciones de comenzar a analizar los datos? ¿Cuál es la diferencia entre análisis e interpretación de los datos? Entonces yo les dejo allí esas interrogantes para que me lo contesten en el foro.